Buenas tardes. Damos inicio a la primer mesa de nuestras jornadas. Vamos a presentar el primero de los trabajos a cargo de Adriana Klinov y el título es Lógica clásica y lógicas no clásicas en relación a la lógica del significante. Adelante. Bueno, buenos días. La lógica es el más bello recurso de lo que tiene que ver con el saber inconsciente. Lacan, Seminario 21. La idea que motivó este escrito surge a raíz de distintas preguntas que se fueron gestando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la lógica que se lee en el inconsciente? ¿Qué de la lectura corresponde a la lógica? ¿Cómo ubicarla? ¿Cómo pensarla? Y en ese sentido, ¿a qué lógica o lógicas se refiere Lacan? La lógica clásica es una ciencia en cuya historia se pueden distinguir dos grandes momentos. El primero, creado por Aristóteles en el siglo IV a.C., que es la llamada lógica clásica o tradicional, estableciendo las reglas del pensamiento lógico europeo hasta el siglo XIX. A partir de ese momento, gracias a los aportes de destacados matemáticos y lógicos, se pone en entredicho la lógica vigente hasta entonces. Y dando cuenta de sus límites e insuficiencias, se desarrolla la lógica simbólica, matemática o moderna. La lógica clásica trabaja con valores de verdad y sus principios son particularmente tres. Identidad, que establece que toda cosa o proposición es idéntica a sí misma, A es igual a. No contradicción, ninguna cosa o proposición puede tener y no tener una propiedad al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. A y no A no pueden ser verdaderas las dos. Y el tercero excluido establece que una cosa o proposición tiene una propiedad o no la tiene y no hay una tercera posibilidad. O sea, basta con reconocer la falsedad de una para afirmar la verdad de la otra. No hay una tercera opción. Las lógicas no clásicas, también llamadas desviadas, divergentes, sistemas no estándar o lógicas alternativas, son sistemas lógicos que contravienen algún principio de la lógica clásica. Por ejemplo, cuestionando el principio de bivalencia o ciertos principios lógicos fundamentales. Newton da Costa, 1929, matemático, lógico, filósofo brasileño y sus seguidores, fueron quienes se acercaron a observar el discurso analítico con la idea de pensar y proponer que era la lógica paraconsistente la que lo sustentaba. Los sistemas de lógica paraconsistente se caracterizan en general por constituir teorías no trivialmente inconsistentes, es decir, teorías en las cuales es posible que determinadas contradicciones sean válidas, sin que por ello cualquier fórmula lo sea, o sea, que la vuelva trivial. El principal problema que deben encarar estos sistemas es permitir que ciertas contradicciones sean verdaderas sin que la teoría se trivialice. Las propuestas de las lógicas difusas y paraconsistentes están estrechamente relacionadas con la vaguedad del lenguaje, o sea, con la contradicción. Las cosas o proposiciones son y no son en el mismo tiempo y en el mismo sentido. La novedad acontecida en diferentes momentos del siglo XX consiste en el desarrollo de proyectos lógicos capaces de manipular lógicamente contradicciones y tratar las inconsistencias. Palau, que es una lógica, una filósofa que se dedica a la lógica, sostiene que la corriente lógica de Priest origina el llamado dialeteísmo, cuyo supuesto principal es sustituir el principio de no contradicción por una ley llamada ley de contradicción.
la cual afirma que hay contradicciones verdaderas, o sea, que hay dialeteias, tomando como ejemplos las paradojas de autorreferencia, por ejemplo, esta oración es falsa, o la paradoja del mentiroso. Esta oración es falsa de Búlides o la paradoja del mentiroso. Y la paradoja de Russell, quien plantea que hay contradicciones dentro de la lógica elemental, por ejemplo, el catálogo de todos los catálogos que no se incluye a sí mismo. Una dialeteia es una oración A tal que tanto ella como su negación no A son verdaderas. O sea, es una oración que a la vez es verdadera y falsa. El dialeteísmo sostiene que hay dialeteias. Esto equivale a afirmar que existen verdaderas contradicciones. En función de lo propuesto, entonces, ¿se podría pensar mejor el sujeto del significante con otra lógica que no sea la lógica clásica? ¿Qué del análisis se ilumina con otra lógica? ¿Por qué la lógica clásica es insuficiente para pensar un análisis? ¿Y qué resuelve la lógica no clásica? Estas son preguntas que me fui haciendo, ¿no? Antes de continuar, es necesario aclarar que Lacan cuestiona distintas lógicas y a lo largo de su obra, por ejemplo, la lógica de conjuntos, la lógica modal, la lógica proposicional, entre otras, para dar cuenta de diferentes conceptos. En este escrito se pondrá en tensión esta última, la proposicional, con la lógica del significante. Significante estructura. El concepto de significante está articulado al de estructura. Alfredo Edelstein, en función de las enseñanzas de Lacan, señala las características de la estructura del significante. Conjunto de elementos que no constituyen una totalidad completa, no todo. La relación que guardan entre sí los elementos de la estructura es la covariancia. Sus elementos son los significantes que se caracterizan por ser discretos, en número finito, todos variables dentro del sistema de las relaciones sincrónicas y diacrónicas existentes entre ellos. Todos dependen de su articulación mutua. Se caracterizan por su condición opositiva, negativa y diferencial. Opera en toda realidad humana donde se produce, pero en forma oscura, lo que refuerza la necesidad de su análisis lógico y el valor del estudio. Habiendo aclarado la relación estructura-significante, estructura-significante, se intentará pensar la lógica que se organiza en el discurso, indicando que existen diferencias entre una proposición, que es una expresión verbal que afirma o niega algo respecto de algo, y el concepto de significante propuesto, el cual será ampliado a continuación, o sea, como que no es lo mismo una proposición que un significante. Lacan introduce la lógica del significante, la cual se articula en la trama discursiva en análisis. Los principios que serán cuestionados en este escrito serán los siguientes: el principio de identidad, A es igual a, el principio de no contradicción, A y su negación, no A, no pueden ser verdaderos los dos. En relación al principio del tercero excluido, si A es falsa, necesariamente no A es verdadera, o a la inversa, y no existe una tercera posibilidad. Esto también quedará como cuestionado. La lógica del significante será divergente en relación a la lógica clásica, dando lugar a una lógica modificada, no clásica, o como mencionó anteriormente, paraconsistente. Significante, principio de identidad, principio de no contradicción. La lógica del significante se distingue de la lógica clásica. La articulación significante S1, S2 y su bucle significante producen falta en ser, por lo tanto no hay identidad. Principio de identidad. Benveniste señala que el signo lingüístico es portador de un valor y que los valores son relativos, los unos con respecto a otros, siendo la lengua un sistema de signos. La relatividad de los valores es la mejor prueba de que dependen estrechamente uno de otro en la sincronía de un sistema siempre amenazado, siempre restaurado. La idea del valor del signo referido a un sistema supone que un signo tiene un valor relativo a un sistema dado y otro en otro sistema. Lo mismo ocurre con el significante.
El sujeto del inconsciente está referido estructuralmente a la diferencia significante, con lo que nunca podrá referirse a sí mismo. El significante es opaco, es lo que se quiere decir y no lo puede decir. Es lo que los otros no son y ningún otro lo sea. Se define por su oposición y diferencia. Es lo que representa el sujeto para otro significante. Que un significante no pueda significarse a sí mismo y que por consiguiente no sea igual a sí mismo, rompe el principio lógico fundamental de identidad, ya que supone la falta de cualquier identidad que pudiera serle asignada. El significante representa y no representa al sujeto en relación con otros significantes. Significante puede ser un silencio, una mirada, un gesto, una contradicción, una ausencia, un sonido, una repetición, una equivocación, entre otros. Que el significante sea fecundo, esto una cita de Lacan, que el significante sea fecundo por no poder ser en ningún caso idéntico a sí mismo, no hay tautología posible. Seminario 9. De este hecho, que el significante no pueda definirse, sino justamente de no ser todos los otros significantes. Depende esta dimensión, igualmente verdadera, de que no podría ser el mismo. Lacan, Seminario 9. Lacan critica que A es igual a es porque el significante nunca puede ser idéntico a sí mismo. Por ejemplo, decir, mi madre es mi madre, no es una tautología. Dado que cada significante ocupa un lugar, el subíndice sub-1, el subíndice S1 y S2 habilita a reflexionar que madre en posición 1 y madre en posición 2 implican una lógica vinculada a la posición y que cada significante tiene un valor distinto. Por lo tanto, no es una relación de igualdad o de semejanza lo que se juega entre dos significantes. Principio de no contradicción. El discurso analítico obliga a introducir nuevas negaciones además de la clásica. Por ejemplo, negaciones paraconsistentes o paracompletas. Hay una gran variedad de negaciones, las cuales no se pueden reunir bajo el mismo concepto que el de la negación clásica. Cita de Lacan, la palabra incluida en el discurso se revela suspendiendo la ley de no contradicción. Lacan, Seminario 1. Me pregunto, ¿qué ocurre con la contradicción en la trama discursiva? Lacan, Seminario 21, clase 5. Dice, en la lógica, hasta ahora la verdad nunca pudo consistir en otra cosa que en contradecir. Ella está en el dualismo de lo verdadero y de lo falso. En la lógica del significante no rige el principio de no contradicción. La contradicción existe en función de la lógica articulada entre los significantes. Para la lógica paraconsistente, esta contradicción podría ser considerada una contradicción verdadera. Cita. Por la lógica pasa algo que demuestra, cita de Lacan, Seminario 21, por la lógica pasa algo que demuestra, no que a la vez P y no P sean falsos, sino que ni uno ni otro pueden ser verificados lógicamente de ninguna manera. En los significantes, mi madre es mi madre y no es mi madre, para la lógica del significante se puede pensar que no rige el principio de no contradicción. En este caso son dos significantes diferentes. La contradicción hace un valor significante. Si se piensan los significantes como proposiciones P y no P, es posible y hace que un significante dado implique su propia negación, lo que rompe el principio de no contradicción. Cita. La verdad de un discurso que puede decir sí y no al mismo tiempo, ya que no está sometido al principio de contradicción y que diciéndose, haciéndose como un discurso raro, introduce una verdad. Lacan, Seminario 14. En este caso, se considera que Lacan utiliza el término principio de contradicción haciendo referencia al de no contradicción, porque a veces sucede eso en las citas. Me llevó mucho tiempo, pero lo encontré. Y después otra cita. En cuanto al discurso, que diciéndose, haciéndose como un discurso raro, estoy como tomando esta cita por partes, ¿no? Dice,
diciéndose, haciéndose como un discurso raro, y yo me pregunto ¿por qué raro? ¿No? ¿Por qué es raro? ¿Por qué es raro para Lacan? Yo me pregunto, ¿frente a qué normalidad? ¿Es raro frente a qué normalidad? Entonces, lo que yo pienso es, digo, el discurso se hace raro frente a la propuesta de la lógica clásica, en donde los valores de verdad y falsedad están determinados intentando formalizar el discurso. O sea, es raro frente a esa lógica. Entonces, dice, la verdad introduce una verdad. ¿Qué verdad introduce una verdad? Me pregunto, ¿no? ¿Cuál? Siguiendo la cita. La verdad es que no se la puede decir, ya que ella solo puede decirse a medias, Lacan, ¿no? La verdad no se funda sino en la suposición de lo falso. Ella es contradicción. No se funda más que en el no. Su enunciado es solo la denuncia de la no verdad. Ella se dice nada más que por la mitad. Lacan, Seminario 21. O sea, la verdad no se la puede decir, por eso es opaco el significante. Se dice a medias, no interesa la verdad de la verificación. No hay decir verdadero ni falso, como lo verdadero opuesto a lo falso o viceversa. En función de lo expuesto anteriormente, el principio de tercero excluido también queda cuestionado en el sentido de que la bivalencia clásica ya no puede ser sostenida. En la lógica del significante hay múltiples valores de verdad y falsedad. Lacan piensa la verdad como la que adviene en la trama discursiva significante. Falla, equivocación, contradicción, aporía. Alfredo Edelstein señala que para establecer qué es contradicción lógica hay que entramarla lógicamente en el discurso. Entonces la contradicción es lógica. Dicha operación terapéutica, construir la trama significante, en la cual también se incluyen las intervenciones clínicas, cortes, preguntas, aclaraciones, así como resolver la lógica que articula contradicciones o aporías, deben ser maniobras del analista. La lógica clásica intenta suplir, suturar, la ausencia del decir verdadero. Ante esta situación, Lacan piensa al sujeto del inconsciente en función de la lógica del significante y propone que si el inconsciente inventa, la lógica también lo hace. Lo que la lógica clásica desecha, para la del significante tiene valor de verdad. El psicoanálisis se puede pensar con lógicas no clásicas porque no están encorsetadas a lo que es y lo que no es. No son ni bivalentes porque toleran más de dos valores de verdad, ni verifuncionales, en donde un enunciado no es o absolutamente verdadero o absolutamente falso, ya que lo que es y no es ocurren en él. La lógica falla. Entonces, lo que se intentará escuchar, leer, escribir, es cuál es el saber lógico que justifica la verdad del entramado significante y operar en cada caso. Bien, impecable con el tiempo. Damos lugar ahora al segundo de los trabajos, a cargo de Pedro Carrere, y el título es El sujeto de Lacan desde las antinomias de la lógica matemática. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo va a estar bastante en sintonía con lo que presentó Adriana. Primero, bueno, ahí está el título. Espero que no se espanten por lo refinado del título, porque justamente voy a intentar explicar y articular los tres conceptos que aparecen ahí: sujeto, antinomias y lógica matemática. La lógica matemática constituye el campo donde, hacia finales del siglo XIX, se esperaba asegurar el razonamiento matemático frente a la posibilidad de contradicciones. La cuestión de la consistencia de las matemáticas se volvió un asunto prioritario desde que el método científico moderno se funda justamente en la idea galileana de una naturaleza regida por leyes matemáticas, pasibles de ser descubiertas mediante la precisión del cálculo y la medición. La lógica matemática estudia la inferencia matemática mediante la construcción de sistemas formales compuestos de símbolos precisos y reglas que permiten una serie de demostraciones rigurosas.
Luego de la aparición repetida de paradojas, se esperaba poder reconstruir los fundamentos de las matemáticas mediante la solidez de las leyes de la lógica, las cuales eran tenidas por verdades evidentes desde la antigüedad. Los formalistas, que eran quienes llevaron adelante esta empresa, buscaban justamente convertir a las matemáticas en un conjunto consistente de axiomas y definiciones completas y claramente formuladas. Así lo dice David Hilbert, que es el máximo referente de la escuela formalista. Toda la cuestión se desarrolla entonces en la intersección de dos campos, el del razonamiento matemático y aquel donde se pretende demostrar formalmente su validez. Todo lo anterior indica brevemente el contexto donde surgen los impases, respecto de los cuales Lacan define en varios lugares su noción de sujeto. Nos referimos especialmente a los teoremas de incompletitud de Gödel, los cuales demuestran el fracaso del proyecto formalista, revelando un límite infranqueable entre matemáticas y lógica, entre razonamiento y demostración formal, entre verdad y exactitud. El segundo teorema de Gödel dice lo siguiente: es imposible demostrar formalmente la coherencia o la consistencia de un sistema formal que contenga aritmética dentro de ese mismo sistema. Para demostrarla hay que salirse del sistema y apelar a intuiciones imposibles de formalizar. Retengan esto de las intuiciones imposibles de formalizar, sobre todo porque intuición es para nosotros una mala palabra, pero vamos a trabajar sobre la intuición. Es decir que hay verdades matemáticas que no pueden reobtenerse por escrito mediante los métodos formales de demostración. Vamos a la cita de Lacan, de la ciencia y la verdad. Ahí Lacan justamente se apoya en el teorema de Gödel, al cual me referí recién, para definir al sujeto de la ciencia. La cita es esta: una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia. Así es como define a la lógica matemática, pero también a la ciencia moderna. La define de la misma manera ahí. Una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia. Y el último teorema de Gödel, que es lo que les leí recién, muestra que ella fracasa, lo cual quiere decir que el sujeto en cuestión sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se muestra definida por el no éxito del esfuerzo para suturarlo. En ese mismo escrito, Lacan afirma que la ciencia moderna forcluye la verdad, lo cual es un diagnóstico de cómo el método científico se funda en unas matemáticas que se pretenden garantes de la exactitud. Para Lacan, la ciencia es la tentativa fallida de suturar el sujeto que ella misma produce y que es su correlato antinómico, el sujeto de la ciencia. Apoyándose en el modelo topológico de la banda de Möbius, también define en el mismo escrito al sujeto como la división entre el saber y la verdad. Pero lo dice así: división en que esos dos términos vienen a converger. ¿No? Piensa en la banda de Möbius, que tiene un solo lado. Entonces, por eso los dos términos que vienen a converger. No es el sujeto, ¿no? No sería el saber de un lado y la verdad del otro, sino que en el mismo lado convergen saber y verdad. El sujeto dividido es entonces el correlato antinómico de la ciencia, ya que anuncia el lugar donde la verdad forcluida, por la maniobra de la ciencia moderna, retorna al campo del saber. Pero esa verdad que retorna no es la de la revelación divina del medioevo, ni tampoco se vincula a las pretensiones de un cálculo exacto. Por el contrario, la verdad se anuncia allí donde la aparición de antinomias lógico-matemáticas produce el desvanecimiento de las certidumbres. Para precisar los alcances de la propuesta de Lacan, conviene aclarar que el término antinomia, respecto del cual define al sujeto de la ciencia, no alude simplemente a dos ideas opuestas, sino que implica una contradicción irresoluble de dos ideas fundamentadas lógicamente, es decir, una paradoja. La antinomia indica el lugar donde desfallece la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de un enunciado, que es un poco lo que dijo. ¿Te gustó? Bien. Por eso es que el sujeto de la ciencia, que es para Lacan el verdadero sujeto del psicoanálisis, resulta paradójico respecto de la ambición moderna de un sujeto suturado o con cierta atadura en el ser, tal como Lacan define la condición subjetiva que se deriva del cogito. Así lo dice Lacan en La ciencia y la verdad, un sujeto con cierta atadura en el ser.
La antinomia de Gödel, a la que se refiere Lacan, consiste en la aparición de enunciados indecidibles en los sistemas formales de la aritmética. La presencia de estas proposiciones, allí mismo donde se esperaba la desambiguación absoluta de los términos matemáticos, significa una transformación epistémica inédita, consistente en la imposibilidad de la lógica de convertirse en el metalenguaje de las matemáticas y por lo tanto de la ciencia en su conjunto. Recuerden que estamos hablando de la ciencia matematizada. Por eso es tan importante el tema de las matemáticas, no solo para las matemáticas, sino para la ciencia en su conjunto. Entonces Lacan define a la lógica como una tentativa de metalenguaje, así lo dice en el Seminario 13, pero Lacan presta especial atención a los impases que anuncian el fracaso de esa tentativa en el campo de las matemáticas. Estas ideas están en línea con las del matemático Henri Poincaré, quien sostuvo justamente que el proyecto de derivar las matemáticas de la lógica estaba condenado al fracaso. Poincaré dice esto, dice, la lógica ya no es estéril. Él hablaba de la esterilidad de la lógica como justamente como este proyecto formalista de derivar completamente las matemáticas de la lógica. Él sostenía que la lógica era estéril y cuando empiezan a aparecer estas antinomias, él dice, ya no es estéril, sino que engendra antinomias. Lo cual tiene la ganancia de considerar a estas antinomias no como algo despreciable, sino que abren la puerta a un nuevo capítulo en la historia de las matemáticas. La ciencia moderna se caracteriza, como dice Coiré, por explicar lo real por lo imposible, lo que implica un universo que ya no es cognoscible por la vía de los sentidos, sino a partir de establecer con precisión las leyes matemáticas que rigen su funcionamiento, como dijimos antes. Las demostraciones de Gödel ponen en cuestión justamente las posibilidades de esa precisión. La transformación que significó la matematización de la naturaleza hizo del surgimiento de la ciencia moderna una verdadera revolución epistémica. Sin embargo, no es sino a partir de las antinomias lógico-matemáticas del siglo XX que se ponen en cuestión los principios de la lógica aristotélica, tenidos por cierto desde la antigüedad. Esta novedad implica una nueva transformación a nivel de lo real y abre la puerta al desarrollo de lo que Lacan designó como ciencias conjeturales. Justamente, conjetura alude a una afirmación que se presume verdadera pero que no puede probarse, demostrarse formalmente. Por eso son ciencias conjeturales. Esta designación no es un nuevo nombre para las ciencias humanas, sino que concierne a la ciencia en su conjunto, dice Lacan. E incluye, o al menos esa es la propuesta de Lacan, al psicoanálisis como ciencia conjetural del sujeto. Así lo dice en el Seminario 11, en la clase 4. Ciencia conjetural del sujeto. Esta nueva dimensión de la ciencia pone en cuestión las posibilidades de un saber con pretensiones de certeza, puesto que incluye razonamientos donde la verdad no queda reducida a una de las dos alternativas de la disyunción clásica, B o F. No, verdadero o falso. Sino que es lo que se anuncia con la imposibilidad misma de la disyunción, violando el principio de tercero excluido, que es un poco lo que dijo Adriana. Fíjense lo que dice Lacan, cómo el sujeto que él propone se corresponde con esta novedad. Que el inconsciente diga siempre la verdad y que mienta es de parte suya perfectamente sostenible. Simplemente les corresponde a ustedes saberlo. ¿Qué les enseña eso? Que de la verdad ustedes no saben algo de ella más que cuando ella se desencadena, pues ella se ha desencadenado, ha roto vuestra cadena. Ella, la verdad, les ha dicho las dos cosas también cuando ustedes decían que la conjunción no era sostenible. La verdad del inconsciente entonces no es lo que se opone a lo falso, sino aquello que se medio dice en la paradoja que implica que algo sea lógicamente verdadero y falso a la vez. No se trata en psicoanálisis de encontrar la verdad verdadera ni la opción correcta, puesto que la verdad del inconsciente se distingue de la exactitud. Puede decirse entonces que así como el real de la ciencia moderna se define por la demostración precisa de un imposible, las ciencias conjeturales se fundan en un real vinculado al imposible de la demostración, producto de lo que Gödel designa como la incompletabilidad de la matemática.
¿No? Es una inversión de los términos para dar cuenta de el real correspondiente a la ciencia moderna y habría, por lo menos yo estoy proponiendo, una nueva transformación con esto de las ciencias conjeturales, que tiene que ver con el imposible de la demostración. Lo cual deriva en la insistencia de Lacan en afirmar que no hay metalenguaje. La imposibilidad de alcanzar ese nivel meta es justamente lo que define a la ciencia en su dimensión conjetural. Ahora bien, ¿cómo se practica una disciplina vinculada a una modalidad del saber que no queda reducida a los principios de la lógica clásica? ¿Cómo guiarse allí donde la verdad no se circunscribe al terreno de lo exacto, sino que se define justamente por aquello que lo pone en cuestión? Los teoremas de Gödel no implican la inconsistencia de aquellos sistemas formales donde aparecen las proposiciones indecidibles, sino la imposibilidad de demostrar la consistencia dentro del propio sistema, lo cual obliga, como les decía antes, a que la consistencia se sostenga a partir de una intuición matemática no derivable de sus axiomas. Así lo dice el propio Gödel en una conferencia destinada a lo que él propone como las consecuencias filosóficas de sus teoremas. Una intuición matemática no derivable de sus axiomas. Ahora bien, ¿qué significado tiene para nosotros esa intuición respecto de la cual la lógica matemática parece no haber podido desembarazarse? Dice Lacan, ¿qué encontramos en la experiencia de esta lógica matemática? O sea, en la aparición de antinomias lógico-matemáticas. Sino justamente ese residuo donde se designa la presencia del sujeto. Se trata de algo que construye un límite, que no descubre nada, sin duda, que el discurso matemático mismo no haya descubierto, en tanto que es sobre ese campo de descubrimiento que pone a prueba un método que le permite interrogarlo sobre lo que es enteramente esencial, a saber hasta dónde puede dar cuenta de sí mismo. Porque allí falta algo, es por lo que el deseo del matemático va a ponerse en juego. El sujeto de Lacan se corresponde con esta imposibilidad de las matemáticas para demostrarse plenamente a sí mismas. Como consecuencia de esta imposibilidad, en el lugar donde Gödel ubica la necesidad de recurrir a la intuición, Lacan propone lo que define como el deseo del matemático, que para nosotros tiene el valor de remitirnos al deseo del analista. El uso que hacemos aquí del término intuición no indica un desvío del camino de la razón o un retorno a la observación. Muy por el contrario, la intuición sería el recurso que impide que el desarrollo del saber se detenga en los impases de la lógica clásica. En esta línea, Poincaré, quien es justamente un referente de lo que se llama la escuela intuicionista, por rescatar el valor de la intuición en matemáticas, Poincaré le dedica todo un capítulo a la invención o a la creación del matemático en su tarea. Dice Poincaré en La ciencia y el método: ¿qué es en efecto la invención matemática? No consiste en hacer nuevas combinaciones con otros entes matemáticos ya conocidos. Esto cualquiera podría hacerlo, pero las combinaciones que se podrían formar así serían infinitas y la mayor parte estaría totalmente desprovista de interés. Inventar consiste precisamente en no construir combinaciones inútiles, sino en construir solo las que pueden ser útiles, que no son más que una ínfima minoría. Inventar es discernir, es elegir. Poincaré, en oposición a los formalistas, sostuvo que el trabajo del matemático no está definido por la automatización del cálculo, sino que depende en gran medida de las posibilidades de su intuición y de su capacidad creativa. Si con Gödel está demostrado que la lógica matemática engendra enunciados indecidibles, resulta pertinente otorgarle valor a las capacidades del matemático para tomar decisiones. O sea, como la lógica no alcanza para decidir, no decide sola como pretende incluso el modelo computacional en lógica, que es que eso ande solo, porque eso llega a límites y a impases, tiene que decidir el matemático, ¿no?, frente a esos impases. Sería un poco la idea de Poincaré. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Lacan dice, en relación a la tarea del psicoanalista: la manera de centrar lo que concierne a lo que elige saber. En esta elección, el lugar del no saber es central. Este lugar no es menos articulable
en conductas prácticas, pero estas resultan completamente vanas fuera de una teoría firme de lo que se rechaza y de lo que se admite considerar como algo a saber. El no saber no es de modestia, es propiamente la producción en reserva de la estructura del único saber oportuno. Fíjense qué distinto de la atención flotante esto, ¿no? Hay algo que se rechaza y algo que se admite a saber, y en esa elección es que se puede dar con la estructura del único saber oportuno. Es opuesto a la atención flotante, donde todo vale lo mismo. La producción de saber en psicoanálisis, tanto como en matemáticas, no es independiente de las capacidades del practicante para tomar decisiones. El psicoanalista no cuenta con un metalenguaje al cual remitirse para garantizar su condición neutral. Le corresponde entonces elegir a qué elemento del discurso dirigir la interrogación que lo convierta en significante. Al psicoanalista, lejos de poder descansar en la presuposición de alguna vía regia, le toca elegir las vías de acceso a la estructura del inconsciente. Así como el principio de incertidumbre de Heisenberg obliga al físico que investiga el mundo subatómico a tomar decisiones para poder acceder a la realidad que pretende abordar, muy larga la oración, el psicoanalista, por la incompletud misma de la estructura del saber conjetural, también está obligado a elegir entre las infinitas combinaciones posibles las más pertinentes. Vemos cómo Lacan está advertido de la discusión en relación al lugar de la intuición en matemáticas y cuál es su posición al respecto. Vean esta cita de Lacan, habla un poco de lo que venimos hablando, pero siempre suma que lo diga Lacan. ¿No? Dice, todos conocen la importancia que tiene toda la batalla entre matemáticos. Se refiere a esto de los intuicionistas versus los formalistas. Poincaré y otros mantienen que hay un elemento intuitivo irreductible, y toda la escuela de los axiomaticistas pretenden que podemos formalizar enteramente a partir de axiomas, de definiciones y de elementos todo el desarrollo de las matemáticas, es decir, arrancarla de toda intuición topológica. Por suerte, el señor Poincaré se percata muy bien de que en la topología es precisamente ahí que uno encuentra en ella el jugo del elemento intuitivo y que no se puede resolverlo. Y que incluso diré más, por fuera de la intuición no se puede hacer esta ciencia que se llama topología. No se puede comenzar a articularla porque es una gran ciencia. Hace referencia a la topología con Poincaré porque Poincaré tiene una conjetura que lleva su nombre que tiene que ver con la topología. Y además la topología es para Lacan uno de los lugares donde más fuertemente se apoya justamente para poner en cuestión el binarismo aristotélico. Entonces, para terminar, si la lógica clásica aspira a la abolición de todo elemento intuitivo, sus límites implican recuperar el valor de la intuición como medio para acceder a una realidad cuya existencia depende de las condiciones de la intervención del psicoanalista. Al psicoanalista, le corresponde hacer de los impases de la lógica las razones de su acto que depende de la puesta en función del deseo del analista. La intuición debe entenderse aquí como un modo de referirse a la capacidad creativa del practicante, requerida a partir de la condición conjetural del saber. Por eso mismo, si el psicoanálisis es una disciplina destinada a continuar su desarrollo en alguna dirección, es esperable, y entendemos que esa es la propuesta de Lacan, que se oriente en las vías del saber conjetural, siguiendo el modelo de la topología, la física cuántica, las lógicas paraconsistentes que presentó Adriana. Es decir, sirviéndose de aquellas disciplinas cuyas posibilidades de desarrollo se deben a su capacidad para convertir los impases paradojales de la lógica en ocasiones propicias para el nacimiento de una verdad. Gracias. Bien, pasamos ahora al último de los 3 trabajos a cargo de Federico Ludueña, luego del cual hacemos espacio para las preguntas. El trabajo a cargo de Federico se llama Una aplicación de la navaja de Ockham a la teoría de Lacan-Eidelstein. Adelante. Muchas gracias, Aide.
Y antes de comenzar, solo brevemente darle la bienvenida a todos los participantes que están aquí, pero especialmente a les participantes que vinieron de otros países de nuestro globo terráqueo. Tenemos varias colegas de Brasil, colegas de los Estados Unidos y, bueno, el colega italiano que habla perfecto, tan perfecto español que me olvido que es italiano. Bueno, solo eso. Bienvenides. Y la navaja de Occam es un principio metodológico, no es un principio formal, es un principio equivalente al principio copernicano o al principio cosmológico que sirven para orientarnos en una búsqueda de investigación. Pero es muy útil y se usa bastante, lo vamos a ver. Un detalle interesante, la ilusión, ¿no? La producción de la ilusión. Yo apuntaría ahí también, pero hay que apuntar allá. Y cuando uno escucha la voz en el cine, ¿no? Sale la voz emitida de la boca que habla en la pantalla, pero no. Las ilusiones de los supuestos que todos tenemos. Este es un retrato de Guillermo de Occam, fraile franciscano inglés, filósofo y lógico. Vivió en la Edad Media, pero recién se popularizó su idea de la navaja unos 200 o 300 años después. Elliot Sober, que es el autor que tomé como referencia, tiene un librito muy lindo sobre la navaja de Occam del 2015. Alfredo le da importancia a que sean bastante nuevos en lo posible los nuevos trabajos. Elliot Sober lo define así: la navaja de Occam o principio de economía. Este principio dice que una teoría que postule menos entidades, procesos o causas es mejor que una teoría que postula más, siempre y cuando la teoría más simple sea compatible con lo observado. Y escribe Occam: a mí me parece que la materia de los cielos es de la misma clase que la materia de aquí abajo. Y esto es así porque la pluralidad nunca debería proponerse sin necesidad. Esta es la frase original de Occam y la que se toma más como referencia porque es la original. Hay otras versiones, pero no son de él. Lo que él dice es: y esto es así porque la pluralidad nunca debería proponerse sin necesidad. Y ahora no parece haber necesidad de proponer una materia de diferente clase aquí y allí, en la tierra y en el cielo, pues todo lo que puede salvarse proponiendo diversidad en la materia, puede salvarse del mismo o mejor modo proponiendo materia de idéntica clase. Esto es en referencia a Aristóteles, en su librito de Caelo o de los cielos, donde aparece esta oposición de lo sublunar y lo supralunar con diferentes leyes. Lo supralunar es la quinta esencia, es perfecto, tiene movimiento circular perfecto. En cambio, lo sublunar no, es cambiante, lo supralunar es inmutable. Esta oposición es lo que está cuestionando el fraile inglés, que no está nada mal, porque Aristóteles estaba muy de moda en la Edad Media. Y aquí, justamente, en De Caelo también, se puede aplicar ya allí la idea de la navaja de Occam. Aristóteles ahí plantea la esfericidad de la Tierra, plantea textualmente, no es una interpretación. Así como está ahí es lo que dice Aristóteles. Ya plantea que la Tierra es esférica y también plantea el problema de la inmovilidad de la Tierra a través de plantear el problema de la torre. Si yo tiro una piedra desde lo alto de una torre, va a caer al pie de la torre y no más atrás o más adelante, como si la Tierra se moviera. Y también la ausencia de paralaje estelar. Si la Tierra se mueve en el sentido de traslación, no rotación, en traslación, que se mueve el planeta entero por el espacio, deberían cambiar la disposición de las estrellas en el fondo del cielo. Pero no ocurre. Después vamos a enterarnos, muchos siglos después, que no ocurre porque están muy lejos. Entonces no vemos que cambien de posición. Pero estos problemas son genuinos para Aristóteles. Y puede aplicar la navaja de Occam y decir: no, es más simple decir que la Tierra no se mueve. No aplica, lo estoy diciendo yo, por las dudas, no lo dice Aristóteles. Wittgenstein, nuestro filósofo de cabecera, o debería serlo aquí, debería serlo aquí en Apola. En el Tractatus
Si un signo no es necesario, entonces no significa nada. Este es el sentido de la navaja de Occam. Si todo en el simbolismo funciona como si el signo tuviera sentido, entonces lo tiene. ¿Qué es lo que estuvo diciendo Adriana también de Benveniste? Aunque Benveniste es más específico, dice que el signo es necesario dentro del sistema. Ahí es donde podríamos incorporar otras ideas del trabajo de Adriana y Pedro. Sober propone dos navajas distintas. Una es la navaja del silencio, la navaja que usa Occam para debatir la locomoción, lo lleva a permanecer en silencio acerca de si una cosa es creada o destruida cuando una soga se desenrolla. No niega que algo es destruido cuando la soga se desenrolla. En cambio, dice que no necesitamos este postulado para explicar lo que ocurre. La navaja de la negación, que es la que yo creo que es más útil que podemos usar, también una propuesta de Sober, pero cuando Occam habla de las materias celeste y terrestre, muestra su segunda navaja. Aquí considera dos teorías incompatibles y usa la navaja para decidir cuál es mejor. Así logran negar la hipótesis menos económica y no se queda en silencio con respecto a su veracidad. Entonces, esta es la idea. La contradicción, ¿se puede usar ahí está, sí. Las diagonales del cuadrado lógico, la contradicción, implica que hay un elemento que es verdadero y el otro necesariamente es falso y no puede haber otra opción. En cambio, por ejemplo, en los dos universales pueden ser los dos falsos a la vez. En la contradicción, no. Se establece uno como verdadero y se elimina el otro. Es la navaja de Occam a pleno. Las premisas fundamentales de Lacan. A partir de esto, voy a guiarme a partir de estas premisas fundamentales. Hay otras más que yo he identificado, tomo estas tres. Voy a guiarme para aplicar la navaja de Occam a nuestra teoría. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. El inconsciente es el discurso del gran otro y no hay realidad prediscursiva. Con eso tenemos más que suficiente para orientarnos en el pensamiento. Una observación también interesante en Lacan acerca de esto esto lo pongo especialmente por las cuestiones de género, el error común. Lacan llama error común a el hecho de que el transexual se quiera operar para corregir algo en el cuerpo, suponiendo que va a modificar su posición en las fórmulas de la sexuación por algo que modifique en su cuerpo. A eso le llama error común. Está bien, es cierto, pero lo que está entre corchetes es mi propio comentario. El error común lo comete el transexual y también el heterosexual. El primero, por ejemplo, MTF, male to female, por creer que removiendo su pene cambia la lógica del lenguaje, pasando del lado derecho de las fórmulas de la sexuación, pasando al lado derecho de la fórmula de la sexuación. El segundo, el heterosexual, comete el error por creer que poseyendo su pene naturaliza la lógica del lenguaje, la biologiza, garantizando su lugar en el lado izquierdo de las fórmulas. Ambos cometen el mismo error. Obviamente le estamos hablando del señor con pene, ¿no? Simplifiquemos, ¿no? Pero ambos cometen el mismo error. Y esto lo menciono porque para Catherine Milot el transexual es psicótico. La pirámide de remitencias es la otra referencia. Un significante remite siempre a otro significante, un discurso remite siempre a otro discurso y un lenguaje remite siempre a otro lenguaje. Esto es una idea básica de la criptografía. Un lenguaje desconocido solo puede ser decodificado si puede entrar en correspondencia con un lenguaje conocido. Si no, es ruido, no hay modo. El típico caso, la película The Arrival, que alguien la estuvo trabajando acá. La llegada, con Amy Adams. Y Forest Whitaker, no nos olvidemos de Forest Whitaker. Voy a pasar un par de slides, un par de diapositivas acá, de la aplicación de la navaja. Lo que está del otro lado es lo que corta la navaja y podemos desechar. Yo sé que es medio ambicioso, pero no importa, síganme un poquito que tiene su sentido. Esto es lo que me voy a ocupar primero porque es lo más
lo más básico en el sentido lo más fundamental. Después, todas esas, sí, para debatir, pero hay mucho argumento para proponerlo. Me voy a concentrar hoy en el lenguaje, discurso y el cuerpo, que el otro día estuvimos debatiendo bastante acá el tema del cuerpo y si tiene algún estatuto esencial para la teoría. El sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación ya fue un trabajo que presenté hace unos años. De este lado hay proceso de la enunciación, no hay ningún usuario del lenguaje. Muy bien, entonces Leibniz, monadología. Leibniz es el creador o por lo menos se le acredita a él, del principio de tercero excluido, que acá lo estuvieron trabajando los compañeros. ¿Cómo me voy a confundir, Adriana? Si no estuviera sería más fácil. Porque el trabajo tuyo, que lo estuvimos charlando un día, plantea cuestiones muy interesantes con el dialeteísmo. Para mí es fundamental eso. Muy importante la cuestión del dialeteísmo de Graham Priest. Fundamental. Leibniz, la monadología, el parágrafo 33, dice: también existen dos clases de verdades, las de razonamiento y las de hecho. Las verdades de razonamiento son necesarias y su opuesto es imposible. Las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, puede hallarse su razón por medio del análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples hasta poder llegar a las primitivas. Obviamente, las verdades de hecho a las que se refiere son las empíricas, por lo tanto, no son un fundamento de nada. Provienen, en todo caso, de todo lo que esté estructurado en el lenguaje y los discursos. Hume, en el Enquiry, sección 4, parte 1, dice básicamente lo mismo, 30 años después, pero dicen básicamente lo mismo. Todos los objetos de la razón humana pueden ser divididos en dos clases: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. De la primera clase son las ciencias de la geometría, el álgebra y la aritmética, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es una proposición que expresa una relación entre estas figuras. Proposiciones de esta clase se descubren por una mera operación del pensamiento sin depender de lo que exista en ninguna parte del universo. Por otro lado, el contrario de una cuestión de hecho es posible, porque ésta no puede implicar una contradicción y es concebida por la mente con la misma facilidad y distinción y es conforme a la realidad. El sol no saldrá mañana es una proposición inteligible y no implica más contradicción que la afirmación el sol saldrá mañana. Nuevamente la misma cuestión, se refiere a los enunciados empíricos. De hecho, Hume en este libro dice que todas las ideas se derivan de impresiones sensibles. Obviamente eso lo sacamos con la navaja de Occam. Y ahora viene el más interesante para mí, Kant. Que uno diría, ¿cómo Kant? Sí, ¿realmente va a decir algo empírico? Sí, miren ustedes. En todos los juicios en donde se piensa la relación de un sujeto con el predicado, refiriéndome solo a los afirmativos, pues la aplicación a los negativos es luego fácil, es esa relación posible de dos maneras. El sujeto con su predicado tiene dos relaciones posibles. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo contenido ocultamente en ese concepto A, o bien B está enteramente fuera del concepto A, si bien en enlace con el mismo. En el primer caso ya llamo al juicio analítico, en el otro sintético. Los juicios analíticos, los afirmativos, son pues aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Y acá viene la cuestión interesantísima. Por ejemplo, si yo digo, todos los cuerpos son extensos, es un juicio analítico. En cambio, si yo digo, todos los cuerpos son pesados, entonces el predicado es algo enteramente distinto de lo que pienso en el mero concepto de un cuerpo en general. La adición de un predicado semejante da pues un juicio sintético. Los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. Claramente, creo, el único juicio válido desde la lógica del significante es el juicio sintético. El juicio analítico supone la idea de palabra, que una idea tiene en sí misma su significado y no por oposición a otros significantes. Siempre
el sentido del significante va a estar en relación a otros y por oposición, como ya me dijeron los dos compañeros aquí, que clarísimo. Y Kant, además, está suponiendo que la longitud de un cuerpo, de algún modo, tiene prioridad por sobre su peso, lo cual es patentemente absurdo. Y es así, porque no hay ninguna prioridad en el sentido de las propiedades de un cuerpo de la longitud sobre el peso. Lacan, en su versión del sujeto, con respecto al cuerpo, vamos acá. Desde el enfoque que hemos dispuesto en ella, reconozcan en la metáfora del retorno a lo inanimado con que Freud afecta a todo cuerpo vivo, ese margen más allá de la vida que el lenguaje asegura al ser por el hecho de que habla, y que es justamente aquel, el margen más allá de la vida, donde ese ser compromete en posición de significante no solo lo que de su cuerpo se presta a ello por ser intercambiable, sino ese cuerpo mismo. Traducido al castellano, sería: el cuerpo está totalmente sometido al significante y además la combinatoria significante sobrevive al cuerpo biológico. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Edelstein, Big Bang del lenguaje. Así postulamos, este es este párrafo fundamental, así postulamos la misma lógica que utilizan los físicos de nuestra época para ser aplicada al sujeto de Lacan. La aparición del significante, es decir, de toda la batería y del gran otro, funcionará como un Big Bang, haciendo que, para el sujeto, lo biológico animal anterior quede olvidado, en lo que proponemos designar una falta de memoria biológica, para la consideración de todos los efectos del sujeto en la práctica analítica y quizás también en las ciencias de la cultura y de la sociedad, que Lacan designa ciencias conjeturales, como decía Pedro aquí. La aparición del lenguaje y el gran otro implica una discontinuidad absoluta con lo que hubo antes, discontinuidad absoluta con lo que hubo antes, especialmente nos referimos al cuerpo biológico animal, que proponemos pensar que queda perdido, irremediablemente olvidado en su condición natural. Más claro, imposible. Y aquí están Pinker y Hofstadter, que vamos a tomar a Hofstadter. Alfredo, me acuerdo en un articulito de hace unos años en la Imago Agenda, decía, que citaba a Lacan, que Lacan decía: yo voy al matemático como otros van al peluquero. Bueno, estos dos van al peluquero nada más. Qué plato, che. Hofstadter, el libro que le gusta tanto a Alfredo, Soy un extraño bucle, capítulo 16. En ese capítulo está todo esto. Todas las ideas fundamentales de que el cuerpo biológico no significa nada. Es un sustrato material como cualquier otro. El nombre, les voy a hacer el brevemente. Esto, como los autores americanos suelen hacer, meten cosas muy íntimas en sus textos teóricos. En este caso, la muerte de su esposa a los 40 y algún años, la muerte completamente inesperada, dejó a los niños, los chicos chiquitos, todo un desastre. La muerte, y él reenganchado, ¿no? Mirá lo que piensa a partir de eso. El nombre Carol denota para mí mucho más que un cuerpo, que ahora ya no está. Denota un vasto patrón, un estilo, un conjunto de cosas que incluye recuerdos, esperanzas, sueños, creencias, amores, reacciones a la música, sentido del humor, duda de sí, generosidad, compasión, etc. Esas cosas son hasta cierto punto compartibles, objetivas y múltiplemente instanciables, un poco como software en un disco. Sigue. Hay un patrón desplegado de carolidad muy claramente discernible en este mundo físico. Y en ese sentido la carolidad sobrevive. Con la carolidad sobrevive quiero decir que incluso la gente que nunca la conoció puede ver cómo era estar cerca de ella, con ella. Pueden experimentar su agudeza, verla sonreír, escuchar su voz y su risa, enterarse de sus aventuras de juventud, de cómo nos conocimos ella y yo. Pueden verla jugar con sus hijos pequeños y más. Algo de la conciencia de Carol, de su interioridad, permanece en este planeta. Puesto que soy un firme creyente en una conciencia descentralizada, distribuida, tiendo a pensar que aunque la conciencia de un individuo reside en su cerebro particular, también está de algún modo presente en otros cerebros. Y así, cuando el cerebro central es destruido, pequeños fragmentos del individuo permanecen, esto es, permanecen vivos. Y finalmente,
Su gema personal, gema lo dejé así porque no es gema no nos lleva a nosotros a pensar en la joya, en la gema. Acá se refiere a una especie de semilla orgánica que va a generar otro organismo nuevo. Su gema personal, para usar el término de Stanislav Lem en su cuento Non Serviam, que lo hemos enviado allí, gracias a Karina, lo traigo acá, había traído a la existencia una copia borrosa de sí misma dentro de mi cerebro. Había creado un torbellino gödeliano secundario dentro de mi cerebro. El primario, por supuesto, era mi torbellino autorreferencial. Un torbellino gödeliano que me permitía ser ella, o, dicho de otro modo, un torbellino gödeliano que le permitía a su ser, a su gema personal, cabalgar en forma simplificada sobre mi hardware. El cuento de Stanislav Lem, ahí yo lo trabajé en ese artículo en Letra Urbana que Karina Rodríguez muy gentilmente publicó en Letra Urbana junto con Mónica Prandi, en una revista online que se hace en Miami. Esto me autocito, queda feo, pero me autocito. Lem concibe una nueva disciplina científica, la personética, que genera universos puramente matemáticos en los que se desarrollan personoides, seres racionales y provistos de conciencia, cualidades que no son idénticas. El universo de los personoides no está limitado por leyes físicas y tiene una sola dimensión, la del tiempo. A pesar de no tener en apariencia nada en común con los humanos, los personoides desarrollan un lenguaje, cuyas bases les son dadas en la programación de la simulación, una ética y pueden sufrir desarreglos mentales. Dado que los personoides carecen de límites físicos, uno puede introducirse en otro y provocar alucinaciones equivalentes a las auditivas y kinestésicas del humano. Algo similar ocurre en el mundo del planilandés, tan maravillosamente pergeniado por Edwin Abbott. En el mundo del planilandés es la esfera que pasa a través del cuadrado. Y para concluir, entonces, no hay ninguna prevalencia esencial del cuerpo biológico en la teoría de Lacan y Heidel, ninguna, cero. Es un sustrato material más. Y eso, las consecuencias clínicas son muy importantes. El abordaje de las enfermedades del cuerpo es distinto si se lo piensa así. Y la perspectiva de género cambia completamente si se separa con la biología de la definición de género, que es la intención. Pero la justificación teórica, creo, está aquí. Muchas gracias, ha sido todo. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Julián va a acercar el micrófono y les pido que antes de hacer la pregunta digan su nombre para que quede registrado quién habló. Adelante, Martín. Bueno, buenas tardes. Martín Krinkevich habla. No es una pregunta lo que quiero plantear, sino me parece discutir los argumentos de Pedro y de Adriana en este sentido. Fíjense que todos los ejemplos que dieron de Lacan respecto de la clínica, de Lacan y de Alfredo, siempre hablaron de la apelación a la lógica. O sea, yo creo que Lacan es el que introduce algo así como una suerte de logicismo respecto al inconsciente. ¿Sí? Me da la impresión de que el riesgo de los argumentos que ustedes plantean es que podría haber un más allá de la lógica. Y me parece que Lacan jamás dice eso. O sea, Lacan propone un abordaje lógico del inconsciente y las lógicas clásicas o no clásicas, si se llaman lógicas, es que en principio pueden operar formalmente con la verdad en el sentido de una gramática. ¿Sí? O sea, no está en discusión el valor de la lógica, que me parece que es el riesgo de los argumentos que ustedes planteaban. Ustedes planteaban algo así como que habría algo más allá de la lógica, del mismo modo que podrían decir hay algo más allá, ¿sí?, del discurso. A mí me parece que efectivamente Lacan introduce la lógica en relación a la lingüística. Y ahí me parece que, Adriana, cuando vos decís lógica significante, me parece que en realidad es una lingüística significante que Lacan aborda lógicamente. Eso en relación a lo que vos planteás. Y el principio de identidad no es un principio que el A igual a no pertenece a la lógica, eso es la matemática. El igual no está en la lógica. De hecho, la identidad en la lógica de predicados es la función unaria. O
O sea, lo que existe es una definición, digamos, que se produce como una función. O sea, no opera el principio de A igual a en relación, no es un problema de la lógica. ¿Sí? Digamos, porque me parece que de lo que se trata es, si todas esas apelaciones a la lógica que están en las citas, pareciera que lo que dicen ustedes, entonces sería que es una lógica no clásica. ¿Sí? Es lo que habría que usar en psicoanálisis. Y yo creo que la cuestión, la importancia de la lógica no es esa. ¿Sí? Y en relación a lo que vos decías, Pedro, a mí me parece que la antinomia de la que Lacan habla, la dice muy claramente, y es, la ciencia opera con el mismo sujeto y el sujeto es la postulación lógica de la estructura de lo real. Ese es el gran pasaje epistémico, no es la exactitud. Ese es un malentendido que introduce Miller en la Blacada. Es el abordaje lógico formal de lo real. ¿Sí? En ese sentido, quiere suturar porque para la ciencia, en tanto forcluye la verdad, no trabaja con la idea de que hay una verdad, digamos, cuando dice sutura quiere decir no acepta, Popper mediante, la contradicción lógica en cualquier postulación formal. ¿Sí? La antinomia del psicoanálisis es que va a introducir la dimensión de la verdad a partir de las contradicciones lógicas, no del discurso lógico, porque eso, del discurso natural, digamos, del lenguaje natural. Esa me parece que es lo que aporta Lacan, es un abordaje lógico del discurso natural en los impases, y es ahí donde se va a hacer cargo del problema de la verdad, pero de otra manera, ¿sí? Que la ciencia que se sostiene en una pura lógica, para Lacan es la articulación entre lógica y discurso. Es un tema de debate que amplísimo, que ya venimos teniendo, pero da para desarrollar. Gracias. Pasamos entonces a ver si Adriana, Pedro. Sí, o sea, nadie está diciendo que desvalorizando la lógica, ni mucho menos. Lo que sí me parece que justamente Lacan, yo presenté la cita de la ciencia y la verdad, donde se apoya en el teorema de Gödel para definir al sujeto de la ciencia como correlato antinómico, lo dice así, respecto de el esfuerzo de sutura de la ciencia, que tiene que ver con esto de un sujeto unificado. Y se apoya en justamente el paradigma de la antinomia lógico-matemática que es Gödel, en el mismo párrafo. Pero eso no quiere decir que la lógica sea fallida. Digamos, de hecho, por eso puse la frase de Poincaré, que dice, la lógica engendra antinomias. Es una ganancia que engendre esas antinomias, no es algo despreciable ni es el fin de la lógica. Es un capítulo nuevo de la lógica que tiene que ver con esa... Pero son dos cosas distintas, como usa antinomia Lacan ahí. Lo que Lacan dice, me parece, en esa frase que vos citás, es que la sutura es que para la ciencia todo lo que no sea el orden de la verdad lógica no interesa. Y el psicoanálisis morfa, de alguna manera se alimenta de las contradicciones, los impases de la lógica del discurso a partir de esa intuición que vos decís. Poincaré no pone intuición a formalización. Poincaré se pregunta cómo en la creación, cómo Gödel pudo crear el teorema de Gödel, ¿sí? De esa manera que él dice mismo, tan bella, y que alguien podría haber llegado a lo mismo de otra manera. Pero, digamos, la intuición no es en detrimento de la exigencia lógico-formal. No, absolutamente que no. Hace la invención, ¿no? Porque vos lo planteabas como distinto, digamos, como que la intuición se opone a la formalización. En lo que trabaja Poincaré, la intuición es la intuición formal. Lo que Poincaré se pregunta es cómo se puede crear, por ejemplo, el teorema de incompletitud. Y el teorema de incompletitud no está en detrimento de la lógica, se sostiene absolutamente en la lógica, y lo que quiere decir es que puede haber distintos sistemas formales para explicar lo real, y que no necesariamente hay manera de decir que uno es más verdadero que el otro. En ese sentido, el deseo matemático del analista es presuponer una estructura formal, ¿sí? al discurso que se despliega en un análisis. Claro, pero esa estructura formal no es completa, es un saber incompleto. Y frente a esa incompletud del saber, en matemática, lo que propone Poincaré es para todo el trabajo del matemático, ese recurso intuitivo o creativo que tiene que haber en el trabajo diario del matemático. La lógica de predicados es incompleta, pero no por eso es menos lógica. Pero nadie dice que sea menos lógica. Digo, el problema de la incompletitud no es... Digamos,
Perdón, No, yo no sintetizo una idea por ahí porque lo que dice Pedro con Gödel tiene razón en lo que dice, pero Inkewi también tiene razón. Ambos tienen razón, por lo tanto, no, una vez recuerdo, claro. No, pero es necesario que haya principio de no contradicción para que los dos elementos de del enunciado dialéctico colisionen, si no, no colisionen. Pero bueno, el punto es que Inkewi una vez en un bar, no, vamos a contar la parte teórica nada más. La parte teórica, yo le pregunto, pero ¿cómo puede ser que alguien que esté en una matriz de teoría de juegos elija algo que es perjudicial para sí mismo? Inkewi me dice muy simplemente, porque está participando también de otra matriz, que es la que lo lleva a tomar esa decisión. Entonces, la cuestión es desde dónde lo vamos a ver. Puede ser también lo local y lo global. La banda de Moebius localmente es bilátera. Si dibujamos una franjita en cualquier parte de la banda de Moebius, para ir de un lado a otro tenemos que pasar por un borde. Pero si la tomamos globalmente es unilateral. Entonces también creo que podemos verlo desde ese punto de vista. Quizás en alguna cuestión se aplique, pero que está planteando globalmente, me parece. Creo. Bueno. No. ¿Alguien más? Félix. Sí, Félix Morales. No sé mucho, Martín, si la discusión es sobre si se trata de un estatuto lógico o no, sino justamente de qué lógica se va a utilizar. Es decir, si a nosotros nos conviene más una lógica que aloje las contradicciones o una lógica que justamente las excluya o que plantee que si las contradicciones están, entonces se puede seguir cualquier cosa. Es lógica para consistente. ¿Alguien de la mesa quiere responder? Bueno, para seguir pensando, no importa. ¿No? Pero es que es falso lo que dice Félix. O sea, no hay que... Creo que los de afuera no te pueden escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que es falso lo que dice Félix, ¿no? Por eso planteémoslo. Pero ¿cuál sería la Adriana? La definición de dialectismo implica... Pero yo no dije dialéctico, yo dije para consistente. Él dijo la clasificación más general, porque dialectismo es introducir contradicciones verdaderas. Es que para hacer eso hace falta que los elementos que colisionan sean idénticos a sí mismos, si no, no colisionan. Ese es el punto. Bueno, para seguir pensando. Alba. Federico, yo quería hacerte una pregunta que la tengo guardada desde hace tiempo. Porque es una pregunta tonta, un poco cable a tierra, porque yo te escucho hablando mucho de Pinker y de Hofstadter, y según entiendo, para ellos la cosa está en el cerebro. Entonces, como colocas la cuestión del cuerpo, ¿cuál es el estatus del cerebro en esa discusión? Sí, muy bien la pregunta, Alba. Sí, ninguno. Es decir, solamente para tener algún mínimo aliado dentro del campo de la neurociencia, que es Hofstadter, no Pinker. Pinker no tiene ni siquiera una idea que podamos usar. Hofstadter sí. Sacamos el cerebro y dejamos todo lo que dijo antes, todas las residencias de Carol, que pueden ser en una silla, en los papelitos, él dice en los papelitos que había escrito, ahí reside Carol. Ya no es el cerebro, él dice el cerebro por inercia, pero en realidad está diciendo muchas otras cosas que no son el cerebro y que ella reside ahí también. Hola, Laura Baldovino. Bueno, felicitarlos a los tres. Y bueno, hay un punto coincidente que trabajaban Adriana y Pedro en cuanto al cuestionamiento del binarismo aristotélico, ¿no? Y en el 77 Lacan trabaja en el seminario 24, propone una lógica ternaria, ¿no? En ese sentido, como ustedes lo venían trabajando, ¿no? El más allá de la lógica aristotélica y proponer digamos, las lógicas para consistentes y
la exclusión del tercero, la exclusión del tercero excluido, sí. Y dice que es necesario pensar en una lógica, digamos, trabajando que sigue dentro de la búsqueda de qué tipo de lógica, ¿no? En la lógica ternaria, dice, lo cita Peirce, que también dice que habría que buscar una lógica ternaria y que, como bien decís, Pedro, la busca a partir de la topología, ¿no? Eso, ese comentario nada más. Bueno, mientras siguen pensando preguntas, yo aprovecho a plantear algunas preguntas que había pensado. Por ahí retomaría en lo que presentabas, Federico, en parte apoyada en lo que decía Alba, porque es verdad esta condición donde en Hofstadter aparece lo que uno podría decir cierta cuestión de sujeto, ¿no? Más allá de cualquier hipotético soporte. Y conociendo que sos asiduo a series y demás, te pregunto si viste aquel episodio de Black Mirror donde hay todo un modo en el cual una mujer recibe, como si dijeras, un programa organizado en función de todo lo que había publicado. Be right back. Exactamente. Y te quería preguntar si te parece que podemos ubicar alguna condición diferencial entre carolidad y el criterio de ese episodio. Sí, buenísima la pregunta. Bueno, en el Bandernack también. Y el episodio, sí, bueno, que también es re triste, porque se muere el novio, se quiere, la escena, a veces empieza con una escena muy adorable y se muere. Bueno, pero hay una compañía, como esas compañías fantásticas que aparecen en Black Mirror, que son escondidas, no se sabe nunca cómo llega el personaje a encontrar la compañía, o el juego de los dos gamers, cómo llegan a conseguir ese juego, porque aparentemente no está en el consumo masivo. La compañía le ofrece traerlo de vuelta al novio y le pide que le mande todos los emails que tiene de él, que le mande las cartas, las películas que le gustaban, etc. Y produce una combinatoria significante que sería él. Y lo pone en un cuerpo que imita el de él, lo reproduce. Pero podría no haber sido. Podrían no haber sido. Hay varios Black Mirror que usan la idea. White Christmas también. La idea es que la combinatoria es significante. Por eso está bueno lo que dice Aide. Y la simulación, que es lo último de lo último en eso, la usan en Bandernack. La simulación es una idea de Nick Bostrom, filósofo sueco, que en el 2003 publicó un paper que se llama ¿Vivimos en una simulación? La idea básica es de Elon Musk, que Karina Rodríguez nos presentó a Elon Musk hace unos años, que dice que hace 30 años teníamos el Pong. Es la pelotita que va de un lado al otro de la pantalla negra y le tenemos que mover las barritas. Y hoy tenemos el PS4 con Spider-Man, que es hiperrealista, etc. Dentro de 10.000 años, bien podemos ser nosotros, si la humanidad sobrevive, esa simulación. Y la probabilidad que dice Musk es la probabilidad de que no seamos la simulación es de 1 en 1.000 millones. O sea que somos para Elon Musk. ¿Alguna pregunta? Bien. No, soy Silvana. Era un comentario respecto a lo que estaban hablando de poder diferenciar el cuerpo biológico del discurso, ¿no? Y reflexionaba sobre la clínica donde hay muchos decires de algún abuelo fallecido, de algún otro fallecido que siguen operando en el discurso porque el otro entra en la cadena como un significante, ¿no? Los mandatos familiares, los dichos de ciertas otras personas, ¿no? Que a pesar de que su cuerpo biológico no está, siguen operando como tal.
Bueno, gracias por las intervenciones muy interesantes. Y bueno, voy a anticipar que mi intervención de mañana será la versión topológica de lo que dijo Adriana. Bueno. Y prácticamente la estructura Bien. conceptual es la misma. Entonces, vamos a compartir. Y esto es interesante en un grupo de investigación entre gente que nunca se encontró. Se está demostrando que a veces en las investigaciones se llega a algo parecido sin haberlo directamente discutido. Y quería preguntar a Pedro si con la lógica del significante podríamos pensar que esto que tú ponías como la pirámide de la reminiscencia significante, lenguaje con lenguaje. No, disculpa, Federico. Lenguaje con lenguaje, discurso con discurso, significante con significante. Pero podríamos asumir, como decía Adriana, de la lógica significante, que siempre se trata de la lógica significante. O sea, que decir lógica significante ya se trata de una lógica y no tanto del significante como tal. Entonces se puede aplicar al lenguaje, se puede aplicar al discurso, se puede aplicar a la palabra, que ya se vuelve, como decía Alfredo, a un autor, a un concepto, a una teoría, ¿no? Entonces es la lógica misma que ya intercede con esto. Sí, era más un Y, recurso, ¿viste? disculpa, y lo último, muy breve, a Pedro quería, donde opone demostración de un imposible, imposible de una demostración. Lo imposible de una demostración no es demostrar que no se puede demostrar. Sí. Sí. No, justamente el teorema de Gödel demuestra un límite a la demostración formal, pero eso está demostrado formalmente. O sea, por eso no le resta valor a la lógica, pero es un producto lógico llegar a esos impases donde... Esa es la gracia de Gödel, no es que lo dijo. No es que dijo, no, para mí la lógica matemática no sirve. Hizo una demostración formal donde se llegaba a enunciados que contenían suficiente aritmética, como dice Gödel, que tenían la estructura de la paradoja del mentiroso. O sea, hizo toda una codificación, porque la demostración tiene esa codificación a los términos lógicos, y en esa codificación dio con enunciados que tienen estructura paradojal, indecidible, en la lógica matemática. Eso es lo notable, pero es justamente, se demuestra un límite a la demostración. No solo mencionar lo de Mauro, sí, era más un recurso de... Pero Lacan lo dice en el seminario 19, es un discurso que se funda en otro discurso, pero era más un recurso pedagógico y para llegar a la criptografía también. Intentando aportar a la discusión de la lógica. Un lenguaje lógico formal, los enunciados son abstractos, son como fórmulas, ¿sí? Y si no hay cierta garantía de lo que se podría decir el principio de la lógica, de que una verdad se puede derivar, ¿sí? En el sentido de que hay cierta estructura, la operación de ese sistema formal te garantiza cierta derivación donde llegás a algo verdadero, digámoslo así. Pero verdadero abstractamente, verdadero por la estructura formal. Eso es otra cosa, es lo verdadero de un hecho. ¿Viste la diferencia que hacía de los, digamos, los hechos de razón y las verdades de razón y las verdades de hecho? Digamos, hay garantía en la lógica que se transmite la verdad. Y hay un montón de variantes. Lo que Gödel demuestra es que no hay posibilidad de pensar un sistema absoluto, ¿sí?, de derivación de la verdad. Y lo demuestra lógicamente, o sea, paradójicamente, el teorema de incompletitud es una construcción lógico-formal. ¿Sí? Lo que dice no va en contra de la lógica, dice que no hay manera de garantizar la transmisión absoluta de la verdad por vía de la lógica. Otra cuestión es la verdad en psicoanálisis, que tiene que ver no con la estructura formal, sino con la semántica, con el significado.
¿sí? Y en ese sentido, me parece que Lacan lo que está diciendo es se puede abordar formalmente como una estructura lógica, es la estructura de la significación que implica ese saber, se puede dar cuenta del saber no sabido formalmente, explicándole la lógica. Sí, pero el tema es cuál. Pero el tema es cuál. ¿Cuál? ¿Qué lógica? Bueno, mientras siguen pensando alguna pregunta, tal vez quería preguntarle a Adriana algo que por ahí es una reflexión que no sé si lo has considerado, pero escuchando tu trabajo a mí me planteaba por ahí comunicarlo. Cuando trabajabas en la posición de Benveniste respecto del signo y que justamente ubicabas que no se podía hablar de lo idéntico a sí mismo por el sistema, digamos, de correlación, me preguntaba si Lacan justamente da un paso más, porque claramente la distinción entre el significante y el signo es la condición de sujeto en juego, ¿no? Si para el signo es lo que representa algo para alguien, digo, ahí está el juego de la representación y del sistema, digo, en este modo en el cual el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, si te parece que hay algo justamente que es un paso en más, sí, claro, respecto de el problema del idéntico. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo cité a Benveniste, lo había discutido con Federico, por el tema del valor, o sea, yo quería mostrar eso, que fue, pero claro que da un paso más, sí. No, ojo, no es que pongo en cuestión... No, pero claro, Lacan da un paso más, sí. Claramente, además, Lacan está trabajando con otro sujeto. Sí, que no es el de Benveniste. Sí, de acuerdo. Sí. Ya estamos. Bueno, damos por concluida nuestra primer mesa entonces. Muchas gracias.